Bueno, pues ahora nos encontramos con Edgar Pérez Barragán. Él es infectólogo y en esta ocasión está haciendo la de voceo de la marca Regio. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo, Carlos. Perfecto. Y bueno, el tema es el lavado de manos y cómo tenemos ahí que empezar a cambiar algunos paradigmas que tenemos al respecto. De entrada, el lavado de manos es históricamente el efecto de sanidad, el acto de sanidad más importante en la historia de la humanidad, ¿no? Así es, lo has dicho de una manera excelente. Es de los cambios más importantes en salud a lo largo de la historia. Ya como tal, el proceso y el término de lavado de manos data desde 1800, en los años 1800, cuando se observó que al lavarse las manos disminuían las infecciones en las puérperas, en las mujeres que daban a luz. Se veían muchas infecciones en ellas, pero un médico observó que lavándose las manos, y que aunque no lo crean, ahora no lo creamos, en ese momento no era una rutina lavarse las manos para atender un parto. De ahí, grandes epidemias en Europa también se observaron que disminuían con el lavado de manos. Y esto a lo largo del tiempo, pues ya posteriormente se ha venido practicando, y actualmente organismos como la Organización Mundial de la Salud, los Centros de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, recomiendan el lavado de manos para disminuir infecciones, sobre todo respiratorias y gastrointestinales. Digo, el lavado de manos es de estas cosas que tenemos pues inconscientemente desde niños, o sea, crecemos con ello. Pero ahorita en esta etapa del COVID-19 y yo recuerdo desde la influenza, se empezó a mencionar mucho y como que la gente lo volvió a tener en cuenta y lo volvimos a hacer más veces, ¿no? O sea, yo no sé hoy en día cuántas veces me lavo las manos y estoy adentro de la casa. Sí, el lavado de manos es el procedimiento más sencillo y más barato en términos generales para reducir las enfermedades infectocontagiosas. Y si bien esto es un proceso que data de años o siglos atrás, son estas epidemias y estas pandemias, como lo mencionas, el caso de la influenza y de COVID, que nos han vuelto a ver hacia el lavado de manos y nos han hecho retomar el lavado de manos como una acción para disminuir los casos de COVID e influenza. Esto debió de estar siempre presente, como lo mencionas, desde niños nos dicen lávate las manos, sobre todo antes de que vayas a comer, después de que vayas al baño, cuando tus manos se vean sucias. Pero esto sin duda se vino a retomar con la pandemia de COVID, porque pues se ha visto que el virus, el SARS-CoV-2, puede sobrevivir en este caso en la piel de los seres humanos, en las manos, y ser una fuente de transmisión para otras personas. Y el lavado de manos juntos con el distanciamiento físico y el uso de cubrebocas son las medidas fundamentales para disminuir significativamente la transmisión, y que esto hay evidencia científica que sí ayuda a la disminución en este caso de COVID-19. A lo mejor es una pregunta obvia, pero pues hoy en día estamos viendo que aunque nos recomienden cosas todo el día como usar cubrebocas, la gente no lo hace. Entonces, back to basics. ¿Por qué es importante lavarse las manos? ¿Qué pasa cuando uno se lava las manos? ¿Y qué pasa cuando no se lava las manos? Sí, las manos son eventualmente un sitio que mantiene una flora residente de bacterias y de virus. Ahí viven siempre, siempre viven, siempre están ahí, estén sucias o... Ajá. Esto justo iba a comentar, aunque aparentemente se vean o visiblemente las manos aparentemente estén limpias,
hay bacterias o virus residentes. Yo ahora, al igual que tú, seguramente estamos enfrente a la laptop, a la computadora, y que está sucia. Entonces, por lo tanto, nuestras manos están sucias. Aún mayor cuando son visiblemente sucias, un poco negras, un poco oscuras. Ahora, el lavado de manos quita con agua y con jabón, idealmente. Ahorita vamos a tal vez comentar un poco de desinfectantes, pero con agua y con jabón, el jabón y el agua tienen un efecto mecánico al barrer las bacterias, pero además el jabón ayuda a destruir una capa que tienen los virus y las bacterias, y esta capa, aunque en diferente composición en virus y bacterias, tienen lípidos, tienen grasas, y que el jabón ayuda a desintegrar y a destruir estas bacterias o virus, y si quedan ciertas partículas, que estas ya no sean viables. De ahí la importancia del agua y jabón. Ahora, también ciertos desinfectantes que contengan alcohol en concentraciones cercanas al 70% ayudan a destruir estas capas de las bacterias y los virus. En el caso del lavado de agua y jabón, como parte de este proceso, y está estipulado como tal en los pasos a seguir de lavado de manos por ejemplo, es el secado de las mismas, porque si no nos secamos, pues al final quedan mojadas, o nos podemos agarrar y secar en la camisa, sucio, en la chamarra sucia. O en la parte de atrás del pantalón, y que luego alguien trae las manos ahí marcadas, se secó ahí en el pantalón. Pero es parte de este proceso, porque si las manos quedan húmedas, favorecen a que rápidamente proliferen algunas bacterias que quedaron ahí en la superficie. De hecho, unas manos húmedas favorecen ciertas infecciones. Por ejemplo, aquellos que lavan trastes en restaurantes, en lavautos, tienen más frecuentemente infecciones de la piel, hongos en las uñas, porque la humedad es una condición favorable a ciertas infecciones. Por eso debiesen secarse las manos como parte de este proceso. Y una recomendación, insisto, por ejemplo, es sobre todo en contornos o contextos de sanidad o de salud pública, de manejo de alimentos, sería utilizar una toalla de papel, cerrar el grifo y secarnos las manos. Ese es un cambio de paradigma total, ¿no? Hoy se recomienda entonces utilizar toallas de papel para secarse las manos, cuando la tendencia era pues utilizar la toalla y demás, ¿no? O sea, yo te puedo decir, yo cuando voy a no sé, alguna casa de alguna visita, a mí siempre me ha dado cosita secarme las manos con la toalla de la casa, ¿no? O sea, sí hay... Con la toalla de tela. Exacto. ¿Hay algún riesgo con secarte la toalla, las manos con la toalla de la casa? Si yo me lavo las manos y me seco las manos con la toalla de tela, puede quedar ahí los virus. ¿Qué pasa? Sí, eso tiene esta recomendación e indicación, por ejemplo, por la OMS, los CDC, de usar toalla de papel, tiene un sustento científico, ¿sí? Hay varios estudios, no recientes, incluso desde los 80s, 90s y unos más recientes, que han comparado la eficacia de secarte con una toalla de papel versus una toalla de tela, con, por ejemplo, secadores electrónicos de aire, o incluso hay un estudio con secarte con tu propia ropa. ¿Cuál es el objetivo de estos estudios? Evaluar posterior al secado qué tantas bacterias al final pueden quedar en las manos. Y se ha visto que los que más bacterias pueden dejar al final del proceso de secado de manos son toallas de papel, secarte con tu propia ropa, y las que menos bacterias te dejan al final en las manos es las toallas de papel. Las toallas de tela, por el hecho que muchas veces pueden estar días para que te estén secando las manos, y que muchas personas se estén secando las manos y que quedan húmedas, es un objeto que favorece por humedad, por tiempo y porque muchos se secan las manos, que bacterias, que virus queden ahí, y que al final tus manos, después de lavadas, las contamines con esta toalla de tela, no se diga con tu ropa. Y las toallas de papel, al ser pues cada vez nuevas, no favorece esta situación. Los secadores de aire electrónicos sí secan adecuadamente las manos, y por el efecto de la fuerza que llevan,
dejan pocas bacterias en las manos, pero, y este es un pero que tienen los secadores electrónicos, es que esparcen bacterias en el ambiente, forman aerosoles, y vaya que, por ejemplo, en el caso de COVID, en el caso de SARS-CoV-2, en estos baños que tienen secadores electrónicos, se ha observado que minutos después todavía se encuentran partículas, en este caso del virus, en el ambiente. Entonces sería una desventaja. Te secan bien, te dejan secas y vamos con menor número de bacterias las manos, pero el ambiente puede quedar estos virus y este es el riesgo que conlleva. Ahorita que estabas comentando esto, haciendo una reflexión, efectivamente recuerdo, sobre todo al inicio de la pandemia, se hablaba mucho de este tema de los secadores de manos y del riesgo que tenían. Pero de repente no pasa como que obviamos el tema de secarse las manos. O sea, hablamos de las recomendaciones de lavarse las manos, pero nos quedamos en la forma en la que hay que colocarse el jabón, entre los dedos, en las uñas, etcétera. Así que eso también sería Los interesante pasos. tenerlo, etcétera. Ajá. Pero olvidamos este tema del secado, ¿no? Que al fin y al cabo es el remate del proceso de limpieza que tenemos, ¿no? Es como cuando el equivalente, no sé, a cuando te lavas los dientes, te enjuagues bien la boca al final. Sí, yo creo que, como lo mencionaste previamente, ahora con la pandemia se ha retomado o, sí, retomado fuerza el proceso de lavado de manos. Y yo creo que en este tenor, eh, tanto en entornos de salud, o vamos, u organismos de salud, Secretaría de Salud, que ha hecho su parte con infografías, con carteles, con el lavado de manos, el toser o estornudar de etiqueta. Creo que desde casa se debería reforzar por parte, vamos, desde los padres a los niños, el lavado de manos, no se diga en las escuelas, y creo que eh, de aquí en adelante será parte esencial en alguna clase, en algún proceso en el que a los niños se les muestre el correcto lavado de manos. En algunos lugares yo ya he visto que ya están pegando, por ejemplo, en los sanitarios que reúnen a mucha gente, estos pasos del correcto lavado de manos. Y si bien, como mencionas, muchas veces tal vez no se le da la importancia a este último paso, creo que es relevante, y cuando ya en una imagen que te ilustra los pasos y ves que al final tiene un secado, una toalla que está cerrando la llave, el grifo, ya te dirás, ok, también es un paso fundamental en este proceso. Entonces yo creo que falta más educación, falta difundir más información, y yo creo que este proceso o esta situación de la pandemia de COVID nos dejará esta enseñanza. Por comentar algo, por ejemplo, en el hemisferio sur, que estamos diferentes en las estaciones del año, ellos ya pasaron el invierno y ellos, por ejemplo, vieron una reducción significativa de los casos de influenza por todas estas medidas que se están tomando de lavado de manos, del uso de cubrebocas. Entonces, sin duda, esto no solo es por COVID, sino que definitivamente eh, disminuyen casos de otras infecciones respiratorias causadas por otros virus, sobre todo, e infecciones gastrointestinales. Entonces, es fomentar más este proceso adecuado, falta más educación en cuanto a esto. ¿Cuáles serían cuál sería el paso a paso, el 1, 2, 3 para el lavado de manos? Cuando llego, ¿qué tengo que hacer primero? Ponerme el jabón, mojarme las manos, abrir la llave con una toalla. ¿Cuál sería el paso a paso recomendado para el proceso de lavado de Sí. manos, que es un proceso, insisto, que tenemos que reaprender? Comentar brevemente que existe el lavado de manos médico, por ejemplo, y el lavado de manos social, que es, o sea, todo el mundo nos lavamos las manos. Ahora, de hecho, se está recomendando para prácticamente toda la población el lavado médico, que el lavado de manos debe ser más o menos entre 40 a 60 segundos cuando se hace con agua y con jabón. Cuando se usan, por ejemplo, desinfectantes o geles con base en alcohol, entre 20 y 30 segundos debería ser la duración. El primer paso es la apertura de la llave. Esto se puede hacerse directamente con la mano para mojarse las manos, ¿sí? Que se humedezca. Posteriormente, tomar el jabón. Lo ideal
definitivamente fuesen dispensadores electrónicos que solo con el calor te dispensaran el jabón. Y si no, pues esto es por presión, ¿ok? Esto sería como lo recomendado. De ahí sigue el paso de frotarse las palmas de las manos entre sí. De ahí el siguiente proceso sería frotar de la mano, la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda con los dedos entrelazados. Y este proceso pues se hace igual de con la otra mano. El siguiente proceso es frotar las palmas de las manos entre sí, ahora con los dedos entrelazados de esta manera. El siguiente punto es frotar los dedos con una mano y la palma de una a otra, pero agarrándose los dedos, como que se entrelazan los dedos para limpiar esta parte más interna, frotándose los unos con otros. Y esto siempre se hace con una mano y con otra. El siguiente paso, y estos pasos tratan pues de abarcar pues prácticamente todas las zonas de la mano, sería con un movimiento de rotación, sería hacia el pulgar, agarrando el pulgar, ¿sí? Sería para lavar sobre todo estos pliegues, y esto se hace igual con la otra mano. Entonces aquí frotar con un movimiento de rotación, primero pulgar izquierdo o derecho, y así se hace con con ambas manos. Por último, sería la punta de los dedos para tratar de, donde se une con las uñas, es frotar de una mano, poniendo la mano de esta posición, juntar todos los dedos y frotarlos con la palma, ¿sí? Y esto después se hace con la otra mano. Posteriormente, se tendría, si es igual un grifo, una llave con sensor de calor, pues igual poner las manos para secarse, pero si no, se puede abrir la llave directamente con las manos y secar ambas manos, evitando que que nos enjuaguemos tocando ambas palmas, sino enjuagarlas de manera separada. Dejar, si es una llave convencional, dejar escurrir el agua, sería un proceso rápido también para no el tema del agua. Tomar una toalla, secarla, idealmente desechar esa primera toalla y tomar otra para secar las manos, poniendo la toalla en medio para que evitar el máximo contacto de las manos entre sí. Este proceso lleva entre 40 a 60 segundos aproximadamente. Son varios pasos, pero cada paso en promedio duran entre como 8 segundos más o menos, y no es 30 segundos por cada paso. Entonces, esto ya conforme se hace en la práctica, pues ya se va haciendo pues más rápido como tal este proceso y dura en promedio 40 segundos aproximadamente. Y bueno, esto es importante porque, yo sé, hay gente que cree que con el puro uso del cubrebocas y suponiendo que lo usaran bien, con eso tiene suficiente. ¿Por qué es importante lavarse las, o sea, qué va a evitar lavarme las manos? Solamente si estornudo, me voy a infectar o me puede caer del aire, las gotículas de alguien o cuando toco una superficie, ¿qué es qué es la barrera que le estoy poniendo a las manos cuando me las lavo? Claro, el virus es viable en el medio ambiente. Para que se reproduzca necesita a un ser humano, pero en el ambiente puede durar diferentes horas de acuerdo a la superficie. Así, por ejemplo, en metal puede durar viable hasta 3 días, por ejemplo. En plástico, 2 días, ¿sí? Realmente en el aire son poquitas horas, pero bueno, en cartón, madera, 24, 48 horas. Entonces, alguien pudo tener la infección, si no usó el cubrebocas, pues estar esparciendo el virus por donde va. Y nosotros vamos, en el día a día tocamos las puertas, tocamos los elevadores, en el transporte público, no se diga. Entonces, llevamos con nosotros el virus. Una persona, de hecho yo ya lo iba a hacer, lo hice sin querer, se toca la cara en promedio
en una hora, y esto es, por ejemplo, un estudio que se hizo en Australia, en promedio las personas se tocaban la cara 24 veces en una hora. Y de estas, prácticamente el 70% incluía zonas muy cercanas a la boca, a los ojos o a la nariz. ¿Por qué comento esto? Porque el virus se mete a través de mucosas, hablando de SARS-CoV-2, de coronavirus, pero prácticamente la mayoría de virus respiratorios. A través de la mucosa de la boca, de la nariz, que es esta parte interna que recubre, y también de la parte de los ojos que le conocemos como mucosa conjuntival. Entonces, la importancia del lavado de manos radica en que el virus puede estar en superficies, puede ser viable, lo llevo en mis manos y me toco la cara. Me toco la cara y es el medio a través de la boca, de la nariz y de los ojos donde entrará el virus. No se diga si saludamos a otras personas o tocamos estas superficies contaminadas, pues nosotros nos estamos autoinoculando el virus de otra fuente de contagio, sí, de contagio de manera externa. Entonces, al lavarnos las manos de manera constante, evitaremos que cuando nos toquemos la cara nos llevemos el virus. Evitar, o más bien el no tocarnos la cara sería lo ideal, pero es imposible, ¿sí? Es imposible. Por ejemplo, la posición que tú estás adoptando ahorita, de Con el momento dedo acá. ya llevas la mano cerca de la boca, Ajá. es totalmente parte de nuestros movimientos, de cómo nos movemos, el que inconscientemente nos llevamos las manos a esta parte de la cara, nos picamos un poquito la nariz o ya los ojos. eh, entonces, es por eso el lavado de manos de manera constante, sobre todo después que usamos un elevador, al llegar a casa, al usar el transporte público y no siempre podemos tener agua y jabón. Por eso estos sanitizantes con base de alcohol, el 70%, son muy útiles también. ¿Con el sanitizante tengo la misma protección que el lavado de manos? Cercano, de hecho, si se tienen estas concentraciones del cerca del 70% de alcohol, prácticamente se eliminan 99% de virus y bacterias. Entonces, sí es bastante eficaz en estas Sí. concentraciones. Ahora, con toda la pandemia, hay muchas sanitizantes comerciales, algunos incluso muy caseros, que si no tienen estas concentraciones adecuadas, no cumplirá la función que se busca. Sí, sí, de repente esos que te ponen en la entrada de un centro comercial o de un Sí, cine y demás se sienten medio raros. Y el jabón que se tiene que utilizar es un jabón común y corriente, no tiene que ser un jabón así súper especial, ultra chubidubi que de repente algunos vivos estaban vendiendo al inicio de la pandemia, ¿verdad? no, es un perdón, jabón jabón común no se necesita algún jabón especial. Hay jabones de uso hospitalarios, jabones quirúrgicos, pero no se necesitan ningún tipo de este tipo de jabón. Perfecto. Y bueno, reiterar este tema de secarse las manos, ¿no? Digo, eh, la pandemia nos vino a cambiar muchos paradigmas, muchas tendencias, algunas modas que venían ahí corriendo. Lo ideal es hoy secarse las manos con estas toallas de papel. Así es, y definitivamente algo que probablemente sale a relucir, alguien podría decir, pero y la cuestión ecológica y todo este tipo de cosas, en este caso, por ejemplo, las toallas de Regio son biodegradables y tienen su mayor composición es de material reciclado, por ejemplo. Entonces, esto, la verdad que es un plus. De hecho, hay una publicación en una revista muy importante de divulgación científica, sobre todo la área médica, que se llama Science, que precisamente un punto que pudieran dar negativo a las toallitas de papel es que el tema con la ecología, pero esto se puede subsanar como en este caso en las toallas de Regio, que son biodegradables y que usan hasta el 70% de material reciclable. Entonces, eso es un punto a favor. Y eso es importante también considerarlo al momento de elegir, ¿no? Así es, definitivamente.
Perfecto, pues digo, estos temas, el otro día me decían que se hablan mucho y que ya se han hablado mucho y que pues el que no lo quiere escuchar, no, no lo va a escuchar nunca, etcétera, pero yo creo que los tenemos que repetir y repetir y repetir y repetir, aunque se haya hablado mucho de ellos en marzo y en abril, creo que todavía hay mucha gente que como que no le cae el 20, como que no entiende muchas de estas cosas que nos acaba de explicar, el paso a paso, y creo que es muy, muy, muy importante repetir el mensaje las veces que sea necesario. Así es, para que yo creo que uno de los efectos de repetir y repetir y de escuchar es que se vuelve algo ya rutinario o se queda ya automatizado y mecanizado estos procesos. Además que siempre se pueden aprender algún pequeño detalle. Probablemente me atrevo a decir que muchas personas no contemplaban como el secado de las manos como un proceso importante y fundamental Uh -huh. de esta práctica. Entonces, insisto, es de los aprendizajes que nos deja la pandemia. Pero se tiene que hacer algo automático y mecánico en nuestras vidas y en nuestro diario vivir. Sí, yo me cuento entre esos que no había pensado en el secado de manos, pero prometo que de ahora en adelante lo haré. Y te digo, me acabas de comprobar una de mis fobias, ¿no? De secarme las manos con las toallas cuando uno está fuera de casa. Sí, Muchísimas no. gracias, Edgar Pérez Barragán. Él es infectólogo de la marca Regio. Muchísimas gracias. Y bueno, estos temas dan para mucho y espero que no sea la última vez que platiquemos. Muchas gracias por la invitación y solo recordar y reforzar a la gente este mensaje importante del proceso de lavado de manos y tomar en cuenta que el secado es parte vital y fundamental de este proceso. Así es, tomamos nota, lo prometo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.